Bueno, entonces hemos estado viendo algún tipo de ecuaciones diferenciales de orden uno o de primer orden, como le quieran llamar. Y entonces la pregunta es, ¿y para qué nos sirve? Pues para muchas cosas, pero lo importante es que nosotros aprendemos ecuaciones diferenciales porque finalmente en una carrera de ciencias como la física o la biofísica, pues lo que nos interesa es eh, describir fenómenos naturales, y la descripción de un fenómeno natural, pues se tiene que poner en un lenguaje matemático, porque eso nos permite entenderlo cuantitativa y cualitativamente. Entonces, ustedes aprendieron, hago estas analogías porque los considero que están más familiarizados con ecuaciones algebraicas que con ecuaciones diferenciales, porque han visto más veces las soluciones y estos temas de ecuaciones algebraicas. Entonces, cuando uno aprende ecuaciones algebraicas en la secundaria, o lo repasan la prepa, o incluso aquí cuando vieron su curso de álgebra, eh, pues nos dicen, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vamos a resolver una ecuación algebraica y dicen, a ver, pues ¿cuál es el número que multiplicado por 3 y dividido por 4 más 7, póngale, 7, da 0? Y entonces esto quiere decir encontrar este número que satisfaga esta ecuación. Bueno, ¿cómo escribimos o para qué sirve esta ecuación así escrita? No es el punto cuando aprendemos a resolver este tipo de ecuaciones. Son ecuaciones inventadas, ¿no? Simplemente para explicar el método de resolver esta ecuación y qué significa resolver una ecuación como esta que tenemos aquí. Es como cuando aprenden en la primaria, ¿no? Sumas. A ver, 13 más 28. Y entonces les enseñan el método de sumas. 13 más 28, pues si se refiere a naranjas, peras, manzanas o dinero o cualquier otra cosa, eso es, no es importante, ¿no? Porque lo importante es el método de cómo sumar. Aquí es esta ecuación de dónde proviene o para qué sirve, no es importante. Sino aprender el método. Sin embargo, también el planteamiento ya sea de una suma como la que acabo de mencionar o de una ecuación como esta que está escrita aquí, es plantearlo de tal manera que no nos dan la ecuación, sino nos plantean el problema. Nos plantean el problema y entonces uno con ese planteamiento del problema tiene que escribir la ecuación. Ese es un paso más importante que el saber resolver la ecuación. Saber resolver la ecuación, pues se entrena uno, que es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Uno se entrena para resolver una ecuación como la que está aquí. Esta ecuación tenemos métodos, el maestro en la secundaria les dijo, pues primero tienen que pasar el 7, lo que no dependa de X, lo pasan para el otro lado de la ecuación, ¿no? Pasan el 7. Ahí como pasa para el otro lado, cambia de signo. Bueno, y ahora hay que multiplicar por 4 y dividir entre 3. Y ahí tienen lo que es la X. Entonces hay una metodología. Plantear, poder escribir una ecuación como esta que está aquí y plasmar de forma matemática un problema, eso es algo que pues tenemos que, bueno,
la parte científica de todo esto, ¿no? Poder entender un fenómeno en términos de un planteamiento matemático. ¿No? Aquí nos podemos imaginar que dicen, ¿qué tal si tienen, cuál es el número de no sé qué, de manzanas, ¿no? Que si 3/4 de ella es más, no sé qué, ¿no? Entonces hay un planteamiento y entonces uno hace el razonamiento de poner, de llamar de alguna manera la variable que estamos buscando, que satisface el planteamiento, y entonces uno escribe una ecuación como esta, y simplemente le da el nombre de X a lo que estamos buscando. O le puede llamar de otra manera. Después sabemos que le podemos llamar de cualquier forma, porque no significa que sea X o Y o Z, no es importante, sino el planteamiento. Lo mismo si nos vamos un paso atrás y decimos, a ver, ¿cuánto es 13 manzanas más 28 manzanas? Así, platicado. Entonces el niño va y dice, a ver cómo, y lo tiene que escribir, y luego ya lo escribe, ¿no? Ese ya es un paso, poder escribir la expresión. Una es que le den la suma, ¿no? Dice, a ver, resuelve la suma que aparece en tu cuaderno. Y ahí aparece 13 más 27. Y otra cosa es que se lo planteen y va y lo escribe. Escribe la suma. Entonces, esto es algo también similar. Nos hacen un planteamiento y a ver si somos capaces de escribirlo como esta expresión. Y luego ya resolverlo es una cuestión de metodología. ¿Cómo resolver la ecuación? Pues va uno paso por paso. Esto también se aprende cómo resolverlo, ¿no? Hay una metodología para que no equivocarse. Y entonces los niños pues aprenden este tipo de cosas. Bueno, entonces el curso de ecuaciones diferenciales es pues aprender que hay cierto tipo de ecuaciones que se manejan de cierta forma, otro tipo de ecuaciones que se manejan de otra forma y así. Entonces estamos aprendiendo cómo resolverlo. Pero lo más importante es que ante el planteamiento de un fenómeno, algo que se está estudiando, uno sea capaz de extraer, el comportamiento de las variables de interés y poderlo poner en forma de una ecuación algebraica o diferencial o de esa manera, y luego ir y resolverlo, ¿no? El menor de los problemas es resolverlo. Bueno, no siempre, a veces hay ecuaciones que son complicadísimas, pero la parte más importante es poder plantear o poder expresar una idea física, en términos, en una ecuación. Bueno, entonces, en este capítulo, lo que vamos a ver es cómo modelar o cómo expresar en una ecuación diferencial algún tipo de fenómeno. Y vamos a empezar, porque ya se supone que sabemos resolver ecuaciones diferenciales de orden 1 por fenómenos que se pueden plantear como, como procesos descritos por una ecuación diferencial de orden 1. Y entonces, pues aquí hay una lista de fenómenos que se pueden expresar de esa manera, ¿no? Y uno observa el fenómeno y en algún momento adquiere suficiente conocimiento sobre el comportamiento del fenómeno, de tal manera que dice, entonces debe tener
debe seguir una ecuación diferencial de orden 1, ¿no? Que es el caso que vamos a analizar o vamos a desarrollar en este capítulo. ¿No? Las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de orden 1. Y entonces, decía, aquí tenemos problemas que vamos a ver que se pueden plantear como ecuación, como fenómenos descritos por una ecuación diferencial de orden 1. Y está el problema del crecimiento y también del decaimiento. Este problema del crecimiento, entonces ustedes imagínense que tienen están estudiando un fenómeno, por ejemplo, ustedes seguramente lo van a hacer en alguno de los cursos o en algunas prácticas, pues tienen un cultivo de células o incluso, pues si dejan una pieza de pan o una tortilla húmeda por ahí y regresan un tiempo después, pues van a ver que les creció hongos. Y primero sería un puntito y luego más, y va creciendo la colonia. Bueno, entonces, si se ponen a analizar ese fenómeno, o un cultivo de células de algún tipo, pues lo que van a observar es que cómo cambia el número de individuos o el número de células con el tiempo. Pues si ustedes quieren describir el crecimiento de la colonia, entonces se tienen que preguntar cómo es que cambia el número de células con el tiempo. Y cuando uno se hace esa pregunta y se hace la observación de cómo cree que cambian, lo que uno está haciendo es un modelo del fenómeno. Y entonces poder expresar esta pregunta en términos matemáticos, pues es hacer un modelo. Y después resolver el problema, utilizar la metodología matemática para resolver ese problema y ver después si la predicción del modelo concuerda con los datos experimentales. Y si concuerda y además predice algo que no estamos viendo y después lo checamos con que sí son predicciones correctas, entonces decimos que el modelo para ese fenómeno es válido. Entonces, pues vamos a ver primero el caso de problemas de crecimiento y decaimiento. Aquí en el problema pues es básicamente lo mismo que acabo de decir. Vamos a considerar que la variable n de t, nos representa la cantidad de algo. N puede ser representar la masa de algo, o puede representar el número de algo, ¿no? Eso, dependiendo del problema, lo expresamos. Entonces, pero n de t nos representa la cantidad de algo, ya sea una cantidad que puede ser un número entero, porque tal vez se represente a individuos, o puede representar el crecimiento. Por ejemplo, en el caso de los hongos, pues va a ser un poco complicado contar los hongos, ¿no? Entonces, n nos representaría la masa, ¿no? La masa, si podemos pesar la colonia,
Entonces estaríamos viendo cómo evoluciona la masa. En fin, esto depende del problema, ¿no? Pero el N aquí nos representa una cantidad que vemos que está creciendo con el tiempo, o que está decreciendo con el tiempo. El razonamiento es muy similar si crece o decrece, siempre y cuando lo haga de la manera que lo vamos a describir ahora. Entonces, nos preguntamos, si queremos describir esta cantidad, nos preguntamos, ¿qué tan rápido crece? ¿O qué tan rápido decrece? ¿No? Entonces, consideremos que estamos viendo un fenómeno, el fenómeno de algo que crece. Y entonces nos planteamos la pregunta es, ¿cómo está cambiando con el tiempo? ¿No? Nosotros físicamente vemos que cambia, ¿no? Si tienen la imagen de algo que le está creciendo hongos, pues un día lo ven con un puntito azul por ahí, y luego va creciendo la mancha, la mancha, la mancha. O sea, lo que están viendo es que lo que sea que esté ahí está cambiando con el tiempo. Y entonces a eso que cambia, pues le llaman N, y ustedes dicen, pues eso está cambiando con el tiempo, ¿no? Y ahora la pregunta es, ¿cómo se observa que cambia con el tiempo? Y posiblemente, que es para el caso del crecimiento de una colonia, si se hacen las cuentas, ¿no? Ustedes agarran y dicen, a ver, pues empezamos con tanto y después tanto. Y si pueden hacer la observación que entre más elementos o entre más crezca la variable, más grande sea la variable, la razón de cambio o el crecimiento es más rápido, ¿no? Eso quiere decir que la velocidad o la rapidez de cambio es proporcional a la cantidad de qué. Bueno, pues puede ser la cantidad de una sustancia o puede ser la población. Si estamos describiendo la población de algo, pues entre más individuos de la población, de la especie que estamos describiendo haya, su rapidez de crecimiento es mayor, lo cual, pues, si el crecimiento se debe a que los individuos se están multiplicando, pues obviamente entre más individuos haya, pues su razón de cambio o su rapidez de cambio es más grande. Y entonces cuando hacemos esto, de hacer la observación, porque esto viene de la observación, decir, no, me he fijado o nos hemos fijado que crece más rápido la colonia cuando más grande es. Entre más grande la colonia, crece más rápido. Bueno, entonces podemos escribir que la razón de cambio, que es la derivada o la rapidez con la que crece, o si le quiere llamar la velocidad, aunque el término velocidad ya ustedes saben de física 1 que se refiere a un vector y es mejor llamarle la rapidez. Pero como que el término velocidad se entiende mejor. Entonces lo pueden imaginar, la velocidad de cambio, aunque no sea correcto porque no es un vector. Entonces, ¿qué tan rápido cambia? ¿Qué tan rápido crece? Pues es proporcional al número de individuos que hay en ese momento. Entonces, cuando hay poquitos, pues va creciendo lentamente, la velocidad es menor, y ya cuando hay más, pues la rapidez o velocidad es más grande, y si hay más y más y más, pues la velocidad es más grande porque hay más individuos, crece más porque hay más individuos. Y si esto nada más depende de la cantidad de individuos, pues entonces debe haber una constante
debe haber una constante que le llamamos una constante de proporcionalidad, que nos dice que la velocidad con la que se reproduce, la velocidad con la que incrementa o la rapidez de cambio de la variable es igual a una constante por el número de individuos o la cantidad de sustancia que tengamos ahí. Y entonces vean ustedes que así como está, pues es una ecuación diferencial. Y es una ecuación diferencial de orden 1. Y además es una ecuación diferencial que es separable, ¿no? De aquí se puede ver que si divido entre n y multiplico por dt al otro lado, pues queda de un lado n y queda del otro t. Bueno, aquí lo van a hacer, escriben esta ecuación diferencial de n en dt menos kn, pasan el término kn del otro lado y esta es la ecuación diferencial. Y esta ecuación diferencial, pues se puede resolver de una manera muy sencilla porque, como ustedes ya practicaron, pues esta es separable. Y entonces, si la separan, van a tener una ecuación. De hecho, ¿no? Si resuelven la ecuación, pues les va a resultar que la solución, ustedes lo pueden hacer ahí en su cuaderno, que n de t va a ser igual a alguna constante n, que le vamos a llamar n0, por e a la kt. Y esto nos dice que el número o la cantidad, o lo que sea que nos está representando esta ecuación, es que esa variable n de t, pues crece exponencialmente. Donde está acá es la constante de crecimiento. Y entonces, pues el modelo nos dice que la colonia va a, lo que sea que represente n de n, pues es una cantidad que en t igual a 0, empezó con n0, y que al tiempo t, pues es ese valor de n0 multiplicado por e a la kt. Y entonces, si k es muy grande, pues esto es una exponencial que crece muy rápido, y si k es muy pequeña, pues es una exponencial que crece exponencialmente, pero más lento. Y entonces, esta es una ecuación, esta es una ecuación diferencial, y esta es su solución, en donde si sabemos la cantidad o el valor de la variable n en t igual a 0, que sería una condición, ¿no? La condición de valores iniciales, como ya lo vimos, nos diría que esa variable en t igual a 0 debe ser n0. Y entonces, esta es la ecuación, perdón, esta es la función que satisface esta ecuación con estas condiciones de valores iniciales. Y si ustedes derivan esta función, pues al derivar les queda lo mismo multiplicada por k. Y como n0 por e a la kt es n de t, entonces esto les dice que la derivada es n por k. O sea que satisface la ecuación.
Bueno, entonces vean ustedes que resolver una ecuación, la solución de la ecuación, pues es un poco, no es lo de menos porque ya lo saben hacer, pero esta es la razón de aprender este tipo de metodología, ¿no? Estos métodos matemáticos, resolver ecuaciones diferenciales, porque nuestro propósito, a final de cuentas, es poder entender fenómenos naturales y poderlos expresar de una manera que nos permita establecer un modelo. En este capítulo, pues vamos a ver fenómenos que se pueden escribir o se pueden plantear como mediante ecuaciones diferenciales de primer orden. Y después vamos a ver otros que se pueden plantear como ecuaciones diferenciales de orden 2. Y en fin, ¿no? Y este es un caso más, es un caso muy simple. Aquí tenemos el caso en donde la población, si K es una variable positiva, bueno, vamos a no hacerlo así, sino. Ahora, imagínense que tienen la misma ecuación para alguna cantidad n. Es la misma historia, nada más que no hay que hacerlo un poco. Y entonces, esta ecuación que tiene aquí, pues lo voy a escribir de esta forma. Esta es la misma ecuación, ¿no? Nada más pasé el término kn para el otro lado. Y esta ecuación lo que nos dice es que la razón de cambio o la rapidez con la que cambia n es proporcional a n. Entre más grande sea la variable n, que puede ser el número de individuos en una colonia, pues crece más rápido porque los individuos se reproducen, ¿no? Y entre más de ellos haya, pues su rapidez de reproducción pues, es más grande. Aumenta el número por unidad de tiempo. Pero puede ser que nos represente, que esta ecuación nos represente una variable que está, que no crece, sino que decrece. Y que decrece proporcionalmente a la cantidad que nos representa esta n. Y si decrece, entonces la rapidez es negativa, ¿no? La rapidez es negativa porque está decreciendo. Conforme aumenta el tiempo, pues va decreciendo la cantidad y eso nos dice que la rapidez es negativa. Entonces eso lo expresamos así, como menos k, donde k es una constante positiva. Y entonces esta ecuación pues también tiene una solución muy sencilla. Es exactamente lo mismo que tenemos aquí, excepto que k es menos k. Lo único que cambió es que k es menos k. Y entonces la solución de esta ecuación, pues es como la otra, pero en lugar de k tenemos menos k. Bueno, aquí podemos imaginarnos qué tipo de fenómeno está describiendo. Ya dijimos que es el caso, por ejemplo, del cultivo de células, ¿no? O poner yo el ejemplo de los hongos que le salen al pan o a la tortilla. Bueno, hay sustancias que ustedes posiblemente han escuchado hablar, que
que son inestables y que se van transformando con el tiempo. A estas sustancias, algunas se les conoce como sustancias radioactivas. Entonces, son sustancias cuyos átomos cambian de una forma a otra porque tienen, bueno, en la forma en que están son inestables. Su núcleo no es estable y eventualmente emite alguna parte del núcleo. Y entonces se cambia de un elemento a otro, es una posibilidad. Y a eso se le conoce como decaimiento. Cuando se van, cuando el número de individuos de la especie se va disminuyendo, ya sea porque se transforma en otra cosa o simplemente el hecho es de que va disminuyendo. Y también eh, por observación, porque otra vez, cuando uno escribe un modelo para un fenómeno, es porque uno extrae el, el comportamiento de la observación. Y entonces, para este tipo de fenomenología, pues se observa que las sustancias radiactivas van decayendo, es decir, la radiación o los elementos radiactivos, no, la cantidad de sustancia radiactiva va disminuyendo de manera proporcional a la cantidad de sustancia radiactiva que permanece. Y si es el caso, entonces tenemos una ecuación diferencial como la que tenemos aquí y su solución partiendo de que t igual a 0 teníamos n0, una cierta cantidad, ¿no? Las condiciones iniciales, pues la solución es algo como lo que tenemos aquí, un exponencial que decae, ¿no? Si uno vaya a hacer la gráfica de esta función, pues es algo que decae, ¿no? Entonces, si uno hace la gráfica, es importante que recuerden cómo graficar. Entonces, aquí tenemos, si aquí es n0, este es el tiempo, entonces en t igual a 0 vale n0 y después decae. Y se dice, y decae con una constante de decaimiento k. Y entonces este tipo de ecuaciones, como esta que está aquí, pues me describe el comportamiento de una sustancia radioactiva, la cantidad de sustancia radioactiva en un material, pues por efecto de que está decayendo, ¿no? Está emitiendo radiación, pues se va disminuyendo la sustancia radioactiva. Y tiene esta forma, ¿no? Su forma de irse disminuyendo. Decimos que es una exponencial. Y es la constante de decaimiento. Esta constante de decaimiento tiene que ver, es una constante que tiene, el inverso se le conoce como la la constante temporal de decaimiento. Y en el caso radiactivo se habla, por ejemplo, la, hay dos conceptos diferentes, los menciono de manera rápida, que se conoce como la media vida y otra es la vida media. La media vida se refiere al tiempo para el cual la sustancia radiactiva ya nada más es la mitad del original. Ese es el tiempo para el cual la sustancia radiactiva es la mitad del original y eso se le conoce como
la media vida. Y la vida media tiene que ver como cuál es el promedio de decaimiento de la sustancia radioactiva. Y esa es el inverso de esta cantidad que tenemos aquí. El inverso de ese. Vean ustedes que K por T debe ser algo que no tiene unidades, porque no sabemos cuánto, el exponencial de un número, ese número no tiene unidades, no debe tener unidades. No podemos poner el exponencial de menos 7 naranjas o menos 7 segundos, sino es el exponencial de menos 7, eso sí, eso existe, pero el de 7 naranjas no. Entonces, esta cantidad que aparece aquí debe de ser algo que no tiene unidades. Esto quiere decir que las unidades de K por las unidades de T debe ser 1. Y esto nos lleva entonces que las unidades de K es el inverso de las unidades de T. Y si T es tiempo, entonces K es una constante, es un número que tiene unidades inversas al tiempo. Y por lo tanto, el inverso de K es una cantidad que tiene unidades de tiempo. Y esa es una constante. Esa también, el inverso de K es una constante de tiempo. Y esa es la vida media de la sustancia. Y ustedes posiblemente han escuchado hablar de la vida media, ¿no? La vida media del carbono 14, que sirve para datar la edad de algunas, ya sea ¿cómo se llaman? Vestigios, ¿no? Vestigios de antepasados. Nos sirve medir cuánto carbono 14 permanece, ¿no? Permanece, esto sería esta N, va uno y mide la cantidad de carbono 14 que hay en un hueso o en una vasija o en algunas construcciones, ¿no? Entonces uno va y mide cuánto carbono 14 existe ahí. Uno tiene que calibrar para saber como cuánto carbono 14 debería haber en lo que tenemos, ¿no? Es un pedacito de hueso o lo que sea. Y entonces, como se sabe cuál es la constante de decaimiento del carbono 14, pues viene uno de aquí con este dato y esto que ya se ha estudiado hasta acá, pues resuelve para T. Y entonces de esa manera sabe uno cuál es la edad del objeto que tenemos en las manos. Bueno, entonces esta vean ustedes que es una ecuación diferencial de orden 1 separable que tiene una solución muy sencilla y lo que nosotros podemos hacer es para validar el modelo, pues es ver si coincide con las observaciones. En el caso del crecimiento, por ejemplo, de colonias, este modelo me dice, los modelos, también una cosa importante, eh, entonces a t igual a 0, una sustancia empieza con n0 y luego crece exponencialmente. Y entonces este modelo me dice que si yo pongo un cultivo celular o dejo ahí mi bolillo o mi tortilla ahí,
y empieza a crecer hongo, pues que después de algún tiempo, esto va creciendo así y crece indefinidamente, pero sabemos que eso no puede ser porque si tenemos un cultivo celular en una cajita, estas que llaman de Petri, o nuestro bolillo pues tiene un tamaño finito. Entonces, este modelo de que crece exponencialmente, pues no quiere decir que lo dejo hoy y si vengo dentro de 10 años ya invadió toda la casa, ¿no? El hongo, porque el tamaño del bolillo pues es finito. O el tamaño del plato de Petri también es finito. Entonces, los modelos nos describen el comportamiento de alguna variable, pero dentro de ciertos límites. En este modelo, para hacerlo más completo, pues hay que este, incorporar muchos otros elementos. Esto es suponiendo, así crece, suponiendo que todas las condiciones son favorables para el crecimiento, que hay nutrientes y que hay espacio, y etcétera, etcétera. Pero si los nutrientes faltan, pues la ecuación para este fenómeno, pues tenemos que ponerle algunos términos que nos digan que tomen en cuenta que ¿cómo se llama? Los nutrientes pueden faltar o que no hay suficiente espacio, entonces esto tiene que llegar a alguna eh, cantidad finita, ¿no? En fin, pero este modelo de crecimiento sí se aplica a condiciones muy específicas y por un tiempo corto, porque no puede crecer de manera indefinida, no se puede saltar de las condiciones. Bueno, entonces vean ustedes que esta es la importancia de las ecuaciones diferenciales, que nos permiten, una vez que tenemos planteado un modelo para alguna cierta fenomenología, pues poder encontrarle una solución, una representación matemática para la variable que queremos estudiar. Eh, este es un problema, digamos, en este caso es un problema interesante, son problemas muy importantes que se observan en la naturaleza y que afortunadamente se pueden plantear en términos de una ecuación diferencial muy, muy sencilla, ¿no? Hay que tener en cuenta lo que acabo de decir, que esta ecuación diferencial puede representar el comportamiento del fenómeno que queremos estudiar o que estamos estudiando, que queremos representar, pero solamente bajo ciertas condiciones y posiblemente por un tiempo o por una longitud de espacio. Aquí estamos limitada, ¿no? Limitada. Si se pasa de cierto tiempo, ¿no? Si esta cantidad me dice que es tal que no caben las células en el plato de Petri, pues entonces esta solución no es cierta, ¿no? Después de ese tiempo. Entonces es también pues ver que las condiciones eh, que se plantean, ¿no? Cuando uno plantea el problema, tiene que plantear también las condiciones y entonces eso nos dice el alcance de lo que le podemos pedir al modelo, ¿no? Esto no es una solución para esta ecuación, sino si estamos representando el crecimiento de una población al infinito, ¿no? Esto no es para todos los tiempos, sino dentro de algún rango. Bueno, espero haberles dado una motivación para
entender por qué estamos estudiando ecuaciones diferenciales, ¿no? Queremos finalmente, en algún momento, entender la fenomenología en términos de modelos matemáticos, de algo que nos interesa y poder, quizás plantear un modelo y luego resolverlo. Eso es lo que espero que haya quedado claro. Y aquí, en este capítulo, pues vamos a ver cosas que se puedan plantear en términos de ecuaciones diferenciales de orden 1, como esto del crecimiento y decrecimiento de alguna sustancia o población. No sé si tengan preguntas. Por mi parte, no, me parece curioso cómo se relaciona esto un poco con química, porque también hacemos regresiones lineales para saber las velocidades de ciertos medicamentos y se parece bastante. Entonces es una aplicación que ahorita veo. Bueno, lo que se mide es esto. Sí. Ok, pues está bien. Entonces nos vemos el viernes. Gracias, hasta el viernes. va hasta el viernes, bonito día. Gracias.